Muy buen día, el de hoy voy a hablar acerca de las mujeres combatientes e integrantes de los grupos armados de Colombia. Para contextualizar un poco, dentro de los grupos armados está el ELN, el M-19, las FARC, entre otros, que fueron conformados a partir de ideologías de progreso dentro de las mismas personas que por falta de oportunidades y falta de atención, pues llevó a que estas personas formaran estos grupos. Sin embargo, dentro de estos grupos también encontramos mujeres que por falta de oportunidades y apoyo es un motivo para cual ingresar a estos grupos como manera de lucha y para poder como ser escuchadas y a su vez cumplir con sus sueños a través de estos grupos. No obstante, en cuanto a la conformación de los grupos, estos grupos fue conformado mayormente por los hombres predominaban en esta conformación de los grupos armados. Sin embargo, se generaban una serie de ideas o pensamientos hacia las mujeres para que fueran partes o integrantes de estos grupos. Uno de ellos era que no contaban como con las capacidades físicas para poder resistir a las guerras, a los combates, a los conflictos, y otra de ellas es que no era muy conveniente que pues se pudieran llegar a relacionar pues con los hombres, ya que esto podía llegar a generar como malentendidos o a generar relaciones amorosas, entre otras. Sin embargo, este pensamiento fue cambiando poco a poco en el transcurso del tiempo y prácticamente se llevó a generar como la decisión de que las mujeres pudieran llegar a ser parte de la formación o integración de los grupos armados. Por otro lado, a mitad del siglo XX en la sociedad colombiana se pudo dar como el permiso para que las mujeres pudieran ser parte de estos grupos de conformación de los grupos armados. También a su vez, cuando se generó este permiso, se pudo generar como ese proceso de emancipación, el cual permitió que hubiera como una formación y consolidación del feminismo, que las mujeres pudieran como hacer parte y pudieran tener acceso a ser escuchadas. A partir de la emancipación femenina y al momento de dar ingreso a las mujeres a estos grupos, la liberación femenina para los integrantes principales de estos grupos les pareció como una oportunidad y una conquista extraordinaria para hacer frente a aquellas adversidades o situaciones injustas por parte del Estado. Es con esto que la mayor parte de la integración de los grupos armados fue conformado mayormente por los hombres y un 40% de mujeres. Dentro de esos motivos que hicieron o actualmente hacen que muchas mujeres sean parte de estos grupos armados está en primer lugar, como al inicio se mencionaba, la falta de oportunidades hacia las mujeres, también el gusto por la vida militar, también está asociado con una situación anterior de violencia familiar o intrafamiliar que hayan vivenciado estas mujeres. También como lucha de derechos hacia las mujeres y pues las oportunidades también hace parte como motivo el reclutamiento forzado, el clima de movilización, el hecho de que haya o que esté siendo parte de un compañero tanto sentimental, etcétera, y también como un desafío hacia la autoridad masculina. También se tienen en cuenta una serie de características a nivel en general que engloban la participación de las mujeres dentro de los grupos armados. Una de ellas es que al ser integrantes de estos grupos son reconocidas como sujetas políticas. También se tiene en cuenta que aquellas mujeres que hacen parte de estos grupos es porque viene de familia, es decir, que son hijas de padres y madres integrantes también de la guerrilla o de los grupos. También se tiene como característica que dentro de la firma de paz o de acuerdos que se realizaron dentro de los años 90 y 97, algunas mujeres se desvincularon o se desmovilizaron de estos grupos armados. También otro de los motivos por los que estas mujeres se desmovilizaron fue al vivenciar o presenciar la muerte o asesinato de compañeros y compañeras. Y otra de las características importantes, la mayor parte de las mujeres que hacen parte de estos grupos integran voluntariamente. También encontramos una serie de ventajas y desventajas que tienen estas mujeres o que tuvieron estas mujeres también al ser integrantes y que son integrantes algunas, es que el ser miembros de estos grupos armados de alguna manera las hace sentir más fuertes y empoderadas, también escuchadas. También este grupo de mujeres son tenidas en cuenta en cuanto a la toma de decisiones. Una de ellas se puede ver reflejado
como la posibilidad de que participaron activamente en las decisiones cuando se encontraban firmando el acuerdo de paz en La Habana. También el ambiente en el que se encuentran dentro de los grupos armados les hace sentir como un ambiente amigable en cuanto a grupo familiar y de compañeros. También, dentro de las ventajas es que al ser muchas de ellas que vienen de orígenes campesinos, muchas de ellas terminan como siendo reconocidas una vez terminan siendo excombatientes y también terminan siendo como personas que de alguna manera aportan dentro de la formación de paz, como son en programas y que terminan volviéndose en lideresas. Finalmente, dentro de las desventajas, una de ellas es que dentro de los grupos armados hay unas limitaciones. Una de ellas es que no se les permite ser mamás dependiendo pues la circunstancia, más que todo porque dentro de estos ambientes se practica el aborto, ya que no es permitido que ellas puedan ser mamás dentro de un ambiente donde hay conflicto y guerra. Otra de las desventajas es que algunas excombatientes se pasan por ser discriminadas dentro de la sociedad y también se les estigmatizan y se les prejuician por ser parte de estos grupos. También, pese a las ideologías progresistas y al ser conformado más que todo por hombres, ellas tienen una vulnerabilidad en cuanto a que puedan llegar a ser víctimas de violencia de género por parte de miembros de los integrantes de los grupos armados hombres. Y también, por último, otras de las desventajas es que al ser miembros o que en algún momento fueron miembros de estos grupos, no con intencionalidad mala, y al ser ya después excombatientes, pues recurren o no recurren, sino que pasan por el riesgo de ser, digamos que violentadas por la misma sociedad.